Tendemos a tener una visión sensacionalista de lo que parece ser un ataque espiritual. Las películas, la televisión y la cultura popular nos han dado una imagen específica de lo que aparentemente sería un ataque espiritual. Sin embargo, lo que el mundo percibe como un ataque espiritual y la realidad de los ataques espirituales son bastante diferentes. Sería incorrecto asumir que todos los ataques se parecen a posesiones demoníacas a gran escala. En la mayoría de las veces, los ataques espirituales se manifiestan de forma mucho más sutil. Ocurren de maneras inesperadas y desapercibidas. La principal arma del diablo es el engaño, no la agresión. El enemigo quiere esconderse en las sombras y moverse en la oscuridad. Nunca se manifestará abiertamente porque quiere que le des acceso total sin darte cuenta. Si mostrara su verdadera naturaleza e intenciones, todos invocaríamos a Dios y reprenderíamos al diablo rápidamente. Sin embargo, si se presenta como un lobo con piel de cordero, si viene en forma de engaños y mentiras, si aparece bajo el disfraz de cambios normales en la vida, entonces no solo no lo sospecharás, sino que serás incapaz de luchar o protegerte contra él. No puedes luchar contra algo que no sabes que está ahí. Ahora quiero alertarte sobre algunos signos a los que debes estar atento cuando estés bajo ataque espiritual. Si conoces los signos, podrás detectar los ataques y luchar contra ellos. Para empezar, déjame decirte que un signo de que puedes estar bajo ataque espiritual es si el enemigo viene sobre ti como una inundación. En otras palabras, estás enfrentando problema tras problema, una cosa tras otra. Cuando parece que no puedes tener un respiro, como dice el dicho, cuando llueve, diluvia. Conozco personas que han pasado por situaciones como pérdida de empleo, fallecimiento de un pariente, enfermedad de otro pariente cercano y luego sufrieron un accidente de coche, todo en un corto espacio de tiempo. Una cosa tras otra y parece que no puedes tener un momento de paz. Pero la clave para reconocer esto como un ataque espiritual está en tu respuesta a ello. El objetivo de este modo de ataque es mantenerte ocupado con el problema y no con la solución, que es Jesús. Este tipo de ataque está diseñado para desviar tus ojos de Jesús. Cuando parece que las compuertas del infierno se han abierto en tu puerta, su propósito es ahogarte, ahogar tu fe y dejarte en duda. Está diseñado para desanimarte. Déjame explicarte por qué. ¿Recuerdas la historia de Pedro caminando sobre el agua? Los discípulos estaban en medio de una tormenta en el mar de Galilea, pero de repente Jesús vino caminando hacia ellos. Cuando Pedro lo ve, le pide unirse a él. Jesús acepta y Pedro da unos pasos sobre el agua, logrando avanzar bien por un tiempo. De repente, las olas empiezan a subir. Pedro quita los ojos de Jesús, se distrae y comienza a hundirse. Las olas, los otros discípulos en el barco, quizá el propio ego de Pedro, todo sirvió como distracción de la única cosa que Pedro debería estar haciendo, mantener los ojos en Jesús. Lo mismo nos sucede a nosotros. Debemos mantener nuestros ojos en Jesús y no en todas las cosas a nuestro alrededor. Si tenemos ese enfoque singular, podemos protegernos contra este ataque espiritual específico. Entonces, recuerda esto, si sientes que estás hundiéndote en una ola de ataques, mantén tus ojos en Jesús. Si sientes que te estás ahogando, mantén tus ojos en Jesús. Ahora, otro signo de un ataque espiritual es que viejos hábitos y estilos de vida comienzan a resurgir. Mira, como cristiano, cuando fuiste bautizado y entregaste tu vida al Señor, cambiaste tu estilo de vida e hiciste cambios significativos. Pero eso es solo el comienzo, no el final. El diablo no te dejará ir tan fácilmente.
No, Él luchará para traerte de vuelta. En este tipo de ataque, notarás cosas como amigos del pasado volviendo a tu vida, tratando de llevarte de vuelta a antiguos hábitos pecaminosos. Ciertas personas a tu alrededor comenzarán a intentar que vuelvas a esos viejos caminos. Esto es el diablo probándote y tratando de hacerte abandonar todo lo que es divino por los placeres del mundo. Es como la parábola que Jesús cuenta sobre el agricultor que planta semillas en Mateo 13. Algunas semillas caen en suelo lleno de espinas y a medida que la planta crece, las espinas ahogan las plantas y no producen fruto. Jesús nos dice que esto representa a aquellos que oyen la palabra y la reciben, pero las preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra. Debemos protegernos contra este ataque siendo vigilantes con respecto a nuestra compañía y permaneciendo conectados a una comunidad de fe. Así que aquí está el asunto: ten cuidado con quién está en tu círculo íntimo, ten cuidado con la compañía que mantienes. Algunas personas realmente te impulsarán hacia adelante, pero algunas solo te arrastrarán hacia atrás. Necesitamos ser sabios en cuanto a las personas a nuestro alrededor. Otro claro signo de un ataque espiritual es cuando te encuentras aislado o alejado de relaciones piadosas. Esto es una trampa del enemigo para intentar aislarte y dejarte débil y vulnerable. El enemigo sabe que somos más fuertes juntos. El enemigo sabe que la Biblia dice en Mateo 18, verso 20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No fuimos diseñados para pasar la vida cristiana o la vida en general solos. Nos necesitamos unos a otros para sobrevivir y tener éxito. Nos necesitamos unos a otros como creyentes en Cristo para el aliento. Si el diablo puede aislarnos, puede ganar más influencia sobre nosotros. La manera de protegerse contra este ataque es mantenerse vigilante, manteniendo una comunidad de fe fuerte y orando para que el Señor te rodee de personas que son fuertes en la fe y tienen integridad. El último signo de un ataque espiritual es que la oración se volverá más difícil de lo normal. Todos pasamos por periodos en los que simplemente no tenemos ganas de orar o conectarnos con Dios, o nuestras oraciones parecen secas e impotentes. Sin embargo, nunca debemos permitir que llegue al punto de realmente dejar de orar. Esto ocurre porque la carne y el espíritu están en guerra, y el enemigo no quiere que busques al Señor. Este es el tipo de temporada en la que debes esforzarte aún más para ayunar y orar, porque algunas batallas no se ganarán solo con la oración. Como dijo Jesús, esta casta no puede salir sino con oración y ayuno. En el momento en que te sientas más desconectado, es hora de intensificar aún más. Si mantenemos nuestros ojos y oídos espirituales atentos a estos signos, podemos estar listos, conscientes y capaces de repeler todo ataque espiritual del enemigo. Una manera en que el enemigo ataca la vida de un creyente es a través del desespero, la depresión y el desánimo. Cuando Pablo escribió su segunda carta a la iglesia de Corinto, había enfrentado eventos horribles: 3 naufragios, sobrevivió a un apedreamiento, soportó 5 azotes, frecuentes prisiones y 3 palizas. Todo esto sería suficiente para hacer que Pablo cayera en la depresión y el desespero. Sería suficiente para dejarlo desanimado. Bajo tal presión, muchos cristianos habrían caído en un pozo de desespero. Pero quiero que veas lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 8 y 9. En todo somos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Puede ser que enfrentemos batallas y ataques en este mundo, pero podemos confiar en nuestro Dios poderoso para ser nuestro refugio en medio de todo esto. En estos momentos en que somos lanzados de un lado a otro por las olas de la adversidad, es cuando debemos prepararnos para luchar. Este es el momento en que necesitamos orar, ayunar y estudiar la palabra de Dios para encontrar paz en medio de todo esto.
Por lo tanto, durante esas temporadas, en los momentos en que nos sentimos abrumadoramente desanimados y sin fuerzas para continuar, este es el momento en que debemos clamar a Dios. Este es el momento en que debemos buscar fuerzas del Señor. Este es el momento en que debemos aferrarnos al poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 3 al 5 dice: Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este es uno de esos pasajes de las Escrituras que realmente pone las cosas en perspectiva. La Biblia nos dice aquí que, aunque vivimos en este mundo, no debemos y no podemos luchar nuestras batallas como el mundo. En verdad, las armas que tenemos a nuestra disposición no son armas físicas, pero observa como dice la Biblia, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Las armas a las que podemos acceder como hijos de Dios tienen poder divino. Son armas diferentes a todo en este mundo porque son armas celestiales. Al mencionar la palabra armas, las personas generalmente piensan en las armas físicas de este mundo, como un bastón o un arma de fuego. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una de las armas que tenemos como hijos de Dios. Es una arma poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. La palabra de Dios es una arma que puedes usar contra el diablo y de hecho es una arma eficaz contra él. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne? Como creyente, no estás luchando contra personas, no estás solo luchando contra circunstancias. No estás luchando contra el espíritu detrás de la persona, el diablo detrás de la situación. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto es lo que dice la Biblia en Efesios, capítulo 6, verso 12. Aquí está lo que te estoy animando a hacer hoy. Ora por la victoria en todas las áreas de tu vida. Declara las promesas de Dios en todas las áreas de tu vida. Cree que hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en la palabra de Dios y a través de su Espíritu. Cuando oramos, podemos tener la confianza de que el Señor está siempre cercano a aquellos que lo buscan y claman por Él. Cree que Dios romperá todos los planes del enemigo. Confía en que el Señor tendrá la última palabra en todos los asuntos relacionados contigo. Los conflictos que enfrentas, las batallas que enfrentas, el Señor tiene la última palabra sobre todo esto. Así que te animo, pueblo de Dios, a confiar en Dios, confiar en la palabra del Señor, confiar en sus promesas y tendrás la victoria. La guerra espiritual es una expresión que escuchamos mucho en la iglesia y aunque muchas personas tienen una idea de lo que es, muchas no entienden completamente y, por lo tanto, no son conscientes de que han estado en muchas batallas espirituales a lo largo de sus vidas. El diablo está empeñado en impedir que las personas conozcan a Dios y confíen en Él con sus vidas. Las tácticas del enemigo difieren dependiendo de si alguien ya es cristiano o no, pero su propósito final es siempre impedir que las personas experimenten el amor de Dios. Ahora permítanme aclarar esto para todos los que están escuchando. La guerra espiritual no es algo que deba temerse, porque la batalla pertenece al Señor. Esta guerra no es una que luchamos por nuestra cuenta, sino que permitimos que Dios luche por nosotros, ya que solo cuando hacemos esto podemos librar una guerra espiritual victoriosa.
Esta guerra afecta todas las áreas de tu vida. No hay forma de evitar el conflicto. Muchos cristianos ni siquiera saben que están en guerra, pero otros pueden ver los resultados de la batalla en sus vidas porque se han convertido en víctimas de la guerra espiritual. Están desanimados, deprimidos, oprimidos y derrotados. Otros son víctimas en su matrimonio y en su familia. El divorcio, el conflicto y el abuso son algunas de las cicatrices de batalla que estos creyentes llevan. Permítanme proporcionarles algunas informaciones sobre la estrategia del enemigo cuando se trata de guerra espiritual. Existen 4 cosas que el enemigo busca lograr cuando ataca a los creyentes. Estas 4 cosas son desanimar, distraer, instigar descontento y provocar discordia. Permítanme explicar. El enemigo busca desanimarte de tu fe. Busca distraerte de tu llamado con placeres mundanos y toda clase de tentación. Busca instigar descontento en tu vida física y finalmente busca provocar discordia entre tú y otros creyentes para interrumpir la unidad del Evangelio. Entonces, aquí está cómo se alcanza la victoria. La Biblia nos dice que Jesús frecuentemente se retiraba a lugares solitarios y oraba. Es importante dedicar tiempo regular a solas con Dios, de preferencia lo más libre posible de distracciones. Jesús quería darle toda su atención a Dios y pasar tiempo con su Padre Celestial. Si hasta Jesús necesitaba retirarse de las multitudes y de sus amigos para estar a solas con Dios, y Jesús es Dios, ¿cuánto más sus seguidores necesitan hacer lo mismo? La oración es una poderosa arma para la guerra espiritual. La oración es entregar tus batallas a Dios, llamándolo para que se involucre en la batalla por ti. Frente a las batallas espirituales que enfrentamos, es esencial recordar que las armas que poseemos como hijos de Dios son poderosas y divinas. Debemos confiar en la oración, en la palabra de Dios y en el poder del nombre de Jesús para obtener la victoria en todas las áreas de nuestras vidas. La guerra espiritual no debe ser temida, pues el Señor lucha por nosotros. Solo al retirarnos para buscar la presencia de Dios encontramos fuerza y dirección. Al permanecer firmes en la fe y declarar las promesas divinas, podemos resistir las tácticas del enemigo. Que cada uno de nosotros se esfuerce por mantener la unidad del Evangelio, confiando en la fidelidad de Dios para vencer todas las batallas. Recuerden que en la búsqueda de la victoria espiritual, el Señor tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Que la paz y la gracia del Señor estén con nosotros mientras continuamos caminando en fe y confianza. Queridos hermanos, estamos viviendo en medio de una generación perversa, torcida, inmoral, deshonesta y no confiable. Necesitas ser salvo de esto, necesitas salir de esto, necesitas ser cambiado, necesitas ser diferente. Y hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo, porque te has apartado de sus caminos o quieres iniciar una nueva jornada hacia la salvación eterna, comenta aquí abajo: Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.